Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes día 11 de abril, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y arrancamos este vídeo. Antes de empezar, pediros mil disculpas por estar estas 2 semanas sin apenas hacer ningún vídeo. Como ya comenté, cogí una gripe bastante fuerte que me ha dejado fuera de combate. Pero bueno, ya está, todo pasa, gracias a Dios, y ya estamos de regreso. Así que disculpas por esta ausencia. Bien, antes de empezar con el vídeo, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Vámonos a los gráficos, empezando con el futuro del mini SP500. Gráfico semanal. Echemos un vistazo, aunque ayer estaba abierto los mercados americanos, pero como no hice vídeo, situémonos un poquito hoy antes de ir a los marcos inferiores. Bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues después de toda esta bajada desde los máximos de 2022, una corrección al 50%, y aquí nos hemos quedado estancados. Fijaros que en gráfico semanal lo que tenemos, lo marco aquí con el cursor, es un rango, es un lateral. Un lateral con una resistencia un poquito allí por encima de los 4.200, 4.230, 40, y una banda inferior aquí en la zona de los, más o menos, la zona de los 3.850 aproximadamente. Ahí se está acercando la media de 200 en este marco temporal semanal, y estamos ahí desde todo este año 2023. En gráfico semanal lo calificamos como lateral, un lateral extenso, pero lateral. Si el precio llegara a romper la banda superior, 4.200, repito, 30-40, eso le daría bastante probabilidad, ya que es una resistencia muy destacada, repito, por ser la banda superior de un rango semanal y por ser también el 50% de retroceso de toda esta bajada, daría bastante probabilidad a una llegada a la zona de los 4.400, he marcado con una elipse este nivel, ya que se trata de la siguiente resistencia más importante, esos máximos de mitad del año pasado, y también ahí le confluye el 61,8% de toda esta caída. Aunque hay una resistencia intermedia, que ahora lo veremos en marcos inferiores, realmente podría ser bastante probable un buen empujón hasta esta resistencia de los 4.400. Por el contrario, si perdiera la banda inferior de este rango en semanal, zona de los 3.850, cuidado, además perderíamos la media de 200 en semanal y esto le podría llevar a la zona de los mínimos del año pasado, ahí alrededor de los 3.550 aproximadamente. Mientras tanto, estamos aquí, pivotando dentro de este rango con niveles que sí, ahora lo veremos en marcos inferiores, tienen también su relevancia, pero sin de momento ninguna dirección en este marco temporal superior. Si bajamos al gráfico diario, aquí vemos todo este rango que acabo de comentar, completamente confirmado. Tenemos 2 toques por arriba, 2 toques por abajo, con lo cual lateral ya ratificado, y estamos de momento un poco en la parte alta de este rango, con un nivel que yo realmente lo considero bastante relevante, que nos viene de aquí. Aquí el precio en los máximos de febrero dejó en esta zona de resistencia mayor una estructura de giro en forma como de triple techo, con un mínimo común aquí, ¿vale? Alrededor, estoy hablando de la zona de los 4.100, que cuando se rompió, ejerció muy bien de resistencia en este pullback a principios de marzo, y que se rompió al alza a finales del mes pasado. Rompimos esta resistencia y ha actuado durante 3 jornadas como soporte. Por tanto, este nivel, no solamente por el que un poquito son los mínimos que ha dejado el precio en estos últimos 3-4 días, sino porque viene de aquí, viene de una estructura de giro, aquí en los máximos de febrero, y más a más ratificado como resistencia en el pullback que se produjo a principios de marzo. Entonces, tenemos este contexto, un soporte bastante relevante en los 4.100 aproximadamente, que si se llegara a perder, yo creo que ya lo que podría aguantarle sería, al menos a corto plazo, la media de 200 en este marco temporal diario, que está alrededor de los 4.017.
y con una resistencia que son un poco los máximos de este mes de abril, alrededor de los 4.160, 162, que si se llegara a romper estos máximos mensuales, lo podría llevar de nuevo a la resistencia mayor semanal en los 4.240 aproximadamente, y sería la parte alta de ese rango semanal. Si bajamos al gráfico de 4 horas, pues vemos con más detalle todo este tramito que se ha formado aquí, después de que rompiera, repito, esa resistencia y se produjo el throwback, un intento de continuación alcista que no tuvo la continuación completa, se frenó aquí, en este nivel de los 4.150 que había, ahora veremos en marcos inferiores, lo veremos mejor, una pequeñita resistencia aquí, que ha actuado muy bien de resistencia, haciéndolo volver al soporte de los 4.100, y otra vez el precio aquí aguantó, ayer como soporte, mínimos semanales, y durante el final de la sesión de ayer y principios de la sesión de hoy, ha vuelto a llevarlo otra vez a esta resistencia, ¿no? A este nivel de aquí de los 4.150. Si vamos al gráfico de una hora, para ya acabar de concretar bien los niveles, durante la sesión de hoy estamos con muy poca volatilidad, estamos todavía en la sesión asiática europea, todavía no ha empezado la sesión americana, con un pequeñito rango aquí entre los 4.150, aquí se ve bien la resistencia de dónde viene, ¿no? Un poco como estos mínimos de aquí, esa estructura de giro que se formó a principios de abril, que actuó muy bien como resistencia aquí a finales del día 7, del viernes pasado, y que de momento también ha actuado como resistencia, dejándonos los máximos del día en esta zona de los 4.150. El primer soporte que destaco, mínimos del día, 4.135 aproximadamente, y tenemos el primer soporte que en caso de que se perdiera, bueno, volveríamos a estar dentro de todo este tramo bastante en rango, con un soporte que destaco aquí en los 4.116, ahí le confluye la media de 200 en gráfico de una hora y también un nivel técnico, que me voy a gráfico de 15 minutos para verlo mejor, que es este. En el soporte mayor que hemos visto en gráfico diario, que fueron los mínimos de ayer, se formó una estructura de giro ayer en la sesión americana, un doble suelo por fallo, con un máximo común aquí, 4.117 más o menos, que bueno, sería para mí el siguiente soporte a destacar si perdiera los mínimos del día, que ya vemos que están reforzados durante toda la sesión asiática y europea, con lo cual atentos también a este nivel. Son niveles muy intradiarios, muy menores, pero bueno, para la sesión americana de hoy tenemos que tenerlos en cuenta. Por tanto, si rompemos y llegamos a superar los máximos del día en los 4.147 aproximadamente, la probabilidad de llegada a los 4.170 es alta. Y si perdemos los mínimos del día, bueno, ahí tenemos una menor probabilidad, ya que, repito, no es un nivel tan destacado, son niveles menores, estaríamos otra vez dentro del rango, pero el siguiente soporte a destacar estaría aquí, en los 4.117. Vámonos al Nasdaq para ver un poquito sus niveles. En gráfico semanal destaco una cierta fuerza alcista, mucho más que en el S&P 500. Tenemos mínimos crecientes, máximos también crecientes, con una resistencia que destaco en la zona de los 14.000. Ahí tenemos una resistencia que tiene su peso de mitad del año pasado y también el 50% de retroceso de toda la caída desde los máximos de 2021-2022. Ahí, por tanto, los 14.000 tienen una fuerte resistencia. Si llegamos a romper al alza los máximos de marzo y principios de abril, nos veríamos con bastante probabilidad llegando a la zona de los 14.000. Si bajamos al gráfico diario, aquí vemos un poco todo este movimiento alcista, esta directriz que he querido marcar aquí, y una zona de soporte que destaco, aquí en la zona de los más o menos 13.000, fue una resistencia de máximos de febrero, que también volvió a comportarse como tal a finales de marzo, se superó a finales del mes pasado y ha ejercido muy bien este mes de abril como soporte. Son los mínimos mensuales este mes de abril, zona de los 13.000. Y aquí estamos un poquito atrapados entre la zona de los 13.000 y los 13.300. Repito, si rompemos estos máximos de abril, probabilidad de llegada a los 14.000 es bastante alta. Y como primer soporte, los 13.000, que vamos a verlo en gráfico menor. Aquí en el gráfico de 4 horas
Se ve muy bien todo el impulso alcista que consiguió romper esta resistencia, el throwback, un intento de continuación que se frenó en la zona de los 13.200, también era un poco el soporte de esta estructura de giro que se formó aquí a principios de mes, que ha vuelto también a ejercer como resistencia hoy, dejando los máximos del día aquí, 13.200, y por tanto tenemos a corto plazo un pequeñito rango en 4 horas formado por la zona de los 13.000 como soporte y los 13.200 como resistencia. Si rompemos al alza los 13.200, la llegada a la zona de los 13.350 es bastante probable. En gráfico de 1 hora, aquí se ve muy bien esta lateralidad. Como primer soporte a destacar los mínimos del día, que están siendo ahí un poquito atacados ahora mismo, reforzado con la media de 200 en este marco temporal de 1 hora, aquí en los 13.145 aproximadamente, tenemos aquí el primer soporte, que en caso de que se perdiera, teniendo en cuenta que estamos en un rango, como hemos dicho, en 4 horas y también en 1 hora, pues realmente no tiene un soporte muy importante por debajo, y la probabilidad de que vaya cayendo hasta la zona de los 13.000, en los mínimos de ayer, zona de los 12.960, 13.000, pues es bastante alta. Así que estaríamos un poco ratificando que estamos todavía dentro de toda esta zona lateral. Así que lo importante en el Nasdaq que sería la superación de los 13.200. Si no lo consigue, pues sesión todavía con poca fuerza, con poca dirección y todavía pues metidos dentro de este rango. Pues nada más, chicos, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy. Que tengáis una feliz tarde, una buena sesión de trading y hasta mañana.